esa es la cápsula, digamos, de la cual llamamos, van a ser quistes de disposición subcapsular, generalmente van a tener un centro con un estroma de mayor ecogenicidad, ¿ya? Otro aspecto del espectro de un ovario que tiene múltiples pequeños quísticos en un paciente de ovario con síndrome de ovario poliquístico. Acuérdense que este síndrome es un conjunto de signos, síntomas, ¿no es cierto?, laboratorios, etcétera, no solamente la imagen no hace el síndrome. Hay en algunos pacientes con síndrome de ovario poliquístico no encontramos estas imágenes y pese a eso, sí es un paciente que tiene el síndrome y necesita tratamiento a pesar de no existir esto, ¿ya? Y por el contrario, también hay pacientes que van a tener este aspecto en sus ovarios y no van a ser portadoras del síndrome, por lo tanto, no necesitan tratamiento de ninguna clase, ¿no es cierto? Entonces, las imágenes no hacen la enfermedad, ¿ya? Y eso es importante de tener en cuenta, ya que es tan frecuente ver quistes en las mujeres en edad fértil, ¿ya? Y eso no hace que se conviertan ya en portadoras de un síndrome, sino simplemente es parte del espectro normal la mayor parte de las veces, ¿no? Bien. Ya que el elemento estructural más común que podemos ver nosotros en los ovarios son las imágenes quísticas, tenemos que aprender a diferenciarlas, las benignas de las malignas, ¿no es cierto? Y las funcionales que hemos visto hace un momento. Vamos a ver algunos quistes que son quistes complicados, ¿ya? Son aquellos que vamos a tener ecos en su interior. Normalmente los quistes funcionales son completamente anecogénicos, pero podemos encontrar quistes que tienen ecos en su interior, que pueden ser folículos en involución, que ya justamente ya han pasado de la fase de maduración, han liberado el óvulo, su pared se ha roto y muchas veces pueden, en esa pared rota puede sangrar un poquito y su contenido ya no va a ser completamente anecogénico, sino más bien va a contener un poquito de sangre en el interior del quiste, ¿ya? Pueden haber quistes hemorrágicos que tienen mayor contenido de sangre y también el mismo aspecto ecográfico van a tener los endometriomas, que no son en realidad quistes, sino son tejido endometrial ectópico que puede también estar en cualquier lugar en la pelvis, ¿no es cierto? Y también puede estar en el ovario, ¿ya? Entonces aquí hay imágenes de los distintos aspectos que puede tener un quiste con contenido hemorrágico. Este es un quiste simple, anecogénico. Un quiste hemorrágico puede ver un nivel líquido, ¿no es cierto? La porción ecogénica. Podemos ver múltiples como en copos de nieve, ¿no es cierto? Y acumulándose hacia posterior, decantando el contenido ecogénico de la sangre. Aquí vemos como muy pequeños y múltiples y finos tabiques cuando ya la sangre empieza a organizarse en un coágulo. Y luego vemos un coágulo, este es el mismo paciente que aquí. El coágulo en el tiempo va evolucionando, va organizándose y se va retrayendo, ¿no es cierto? Y puede tener un aspecto incluso más sólido. ¿Cómo nosotros reconocemos que esto es un coágulo y no es un tumor? Pues va a ir cambiando en el tiempo, número uno, ¿no es cierto? Hacemos controles, un seguimiento de estas imágenes, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo finalmente después de un ciclo o a veces hasta 2 ciclos, estas imágenes desaparecen e involucionan completamente, ¿ya? Un quiste hemorrágico agudo puede verse también así, con una ecogenicidad alta, intermedia, homogéneo, ¿ya? ¿Cuál es la clave para diferenciar? Los endometriomas generalmente son vascularizados, así homogéneos de ecogenicidad intermedia, mientras que la sangre pues no va a tener vascularización, ¿no es cierto? Y ese es el diagnóstico diferencial. Podemos encontrar también quistes benignos, que son los quistes dermoides, son los tumores benignos más frecuentes que podemos encontrar en la edad pediátrica.
son congénitos los signos ecográficos. Vamos a ver la punta de témpano, que significa un área anterior muy hiperecogénica con una sombra acústica sucia, ¿ya? Podemos ver un componente quístico alrededor de un foco sólido hiperecogénico, que puede ser de calcio o puede ser de grasa. Acuérdense que los dermoides son los teratomas clásicos que tienen 4 tipos de tejido, ¿no es cierto? Tienen pelos, tienen dientes o hueso, ¿no es cierto? Tienen grasa y tienen tejido queratóxico, ¿no es cierto? Entonces, así es como se ven. No debe confundirse con contenido intestinal. Eso es lo típico de los operadores que realizan ecografía que no son expertos. Lo confunden con un contenido intestinal. Bien, esas son las patologías benignas del ovario. Vamos a pasar a la patología maligna. Los tumores de ovario también pueden tener aspecto quístico complejo. ¿Qué quiere decir quístico complejo? Al igual que los quistes hemorrágicos o los quistes complicados, pueden tener un componente sólido, pueden tener un componente con tabiques en su interior, ¿no es cierto? Entonces el diagnóstico diferencial es importante de hacerlo con los quistes benignos complejos o complicados, ¿no es cierto? El componente sólido generalmente en los tumores va a ser irregular. Miren aquí este ejemplo. El contenido quístico generalmente va a ser de alta ecogenicidad, ¿ya? ¿Cómo lo diferenciamos de un coágulo en retracción, de un quiste hemorrágico con coágulo en retracción? Normalmente el coágulo no va a tener Doppler si logramos ver vascularización en este componente sólido o en la pared del quiste, sí o sí tenemos que nosotros solicitar histopatología, porque esto sí o sí debe analizarse si es algo benigno o maligno, ¿ya? Los coágulos, los quistes hemorrágicos jamás tienen vascularización. Entonces, cualquier lesión quística compleja con vascularización debe ser biopsiada. Eso quiere decir cirugía para la paciente, ¿no? Bien. Vamos a pasar a la patología de las trompas de falopio. Por ecografía, cuando están normales, no las vemos. Cuando están obstruidas y distendidas por líquido, sí las podemos ver. Van a tener un aspecto tubular, serpiginoso con contenido. Puede ser anecogénico o ecogénico, formando niveles, ¿no? Como ven aquí hay un nivel líquido-líquido con contenido más espeso. Acuérdense, el hidrosalpinx es una trompa dilatada por líquido, secundaria obstrucción. Generalmente las obstrucciones se dan por patología infecciosa inflamatoria, ¿no es cierto?, pélvica. Entonces aquí tenemos material inflamatorio, pus, que está dentro de la cavidad de la luz de la trompa de falopio, ¿ya? Bien, el método alternativo que nosotros por excelencia tenemos para valorar la obstrucción de las trompas, si es que, porque muchas veces puede haber una obstrucción de la trompa de falopio, pero sin acumulación de líquido, es la histerosalpingografía, la cual a través de instrumentación, a través del canal cervical, inyectamos contraste hacia la cavidad endometrial y retrogradamente este debería pasar hacia las trompas de falopio y caer al endometrio, verificando así que esté permeable. Muchas veces no logra pasar el contraste a la luz de las trompas de falopio, ni siquiera cae al endometrio, y eso es diagnóstico de obstrucción, ¿ya? Pero ese es un método ya de valoración de especialidad, no corresponde a nosotros ni al objetivo de esta clase el ver esas imágenes, ¿no? Otra cosa que siempre tenemos que nosotros valorar la presencia o no es la presencia de líquido libre en el fondo de saco recto uterino.
porque eso es patológico. Puede haber hemorragias, puede haber líquido peritoneal de causa inflamatoria, ¿no es cierto? En las enfermedades inflamatorias pélvicas puede ser hemorragia por un embarazo ectópico, puede ser en pacientes postoperados, pueden ser urinomas, seromas, puede ser abscesos o hematomas, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos que verificar que no exista líquido libre, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas entonces del método? Es un método económico, accesible, no utiliza radiación. Es el método ideal en los niños y en las embarazadas. Se puede utilizar y repetir las veces que sean necesarias para valorar la evolución de los eventos. Acuérdense que la única manera que nosotros tenemos de verificar y de diferenciar a veces un quiste ovárico complicado es su vigilancia en el tiempo, ¿no es cierto? Que va a ir a la involución y a desaparecer cuando es de componente hemorrágico. Y los endometriomas, por ese su aspecto típico, tienden muchas veces a crecer, ¿ya? Esta no es una imagen típica de un tumor maligno, sino de un tumor benigno. Sin embargo, si persiste esta imagen en el tiempo o si crece, debemos también biopsiarla. Debemos también corroborar esto patológicamente, que esto es lo que estamos diciendo, un endometrioma, ¿no? No tenemos, ya saben, microscopio en nuestros transductores. La única manera de confirmar de qué se tratan las lesiones que vemos son el análisis al microscopio, ¿ya? No olvidarse el aspecto de las lesiones malignas. Muchas veces puede tener un aspecto muy, muy benigno y a veces solo ser un pequeño puntito, un pequeño componente sólido, el que nos va a dar la clave de que esto es algo malo y algo que debemos biopsiar, ¿no? Acuérdense, en mujeres posmenopáusicas no tenemos que ver ningún tipo de quiste, y aún sea simple, el quiste en un ovario posmenopáusico debe seguirse al menos trimestralmente por un año, ¿no? Para ver que no cambie de tamaño, que no cambie de aspecto y que siga siendo benigno, de aspecto benigno. Bien, chicos, ¿hay alguna pregunta respecto al tema? Si no, nos vamos a pasar rapidito al siguiente tema. No hay preguntas sobre este tema, entonces vamos a compartir el siguiente tema. ¿Todavía están despiertos? ¿Ya se han congelado? Bien, chicos. Ahí estamos. El siguiente tema, entonces, comenzamos. Va a ser ecografía obstétrica. Igual, ¿no? El método por excelencia del seguimiento tanto de un embarazo normal como de un embarazo patológico va a ser la ecografía obstétrica. Actualmente ha avanzado mucho la medicina fetal y tenemos muchos parámetros que nosotros podemos valorar, mucha información que aportar por el método ecográfico. Hay muchos detalles. El operador tiene que ser pues muy bien preparado para poder realmente detectar todos los detalles y todo el detalle con el que podemos nosotros realizar las exploraciones, ¿no? Los equipos tienen que ser de alta gama para poder nosotros hacer algunas exploraciones que son morfológicas, de detalle, para ver estructuras internas fetales desde muy tempranas edades de gestación. Los equipos simples, que no son ecógrafos de alta gama, nos van a ser de utilidad para valorar el crecimiento y hacer mediciones y valoración de la edad gestacional. Sin embargo, para hacer ecografía morfológica necesitamos equipos pues de alta gama, ¿no? Para
el embarazo temprano, nosotros vamos a utilizar y vamos a necesitar, como son estructuras, las estructuras que vamos a valorar son muy pequeñitas, ¿no es cierto?, del rango milimétrico. Necesitamos equipos de alta gama y que sea la exploración por vía transvaginal, ¿ya? La ecografía transvaginal en esta fase, en este primer trimestre, nos sirve para visualización de porciones altas de la pelvis cuando estamos buscando, por ejemplo, un embarazo ectópico y no encontramos la vesícula gestacional a nivel de la cavidad endometrial, ¿no? Pero el método por excelencia que debemos elegir es la vía transvaginal. Nos va a dar mejor resolución, mejor detalle. Vamos a poder valorar adecuadamente el cérvix y también los ovarios, adicionalmente de las estructuras embrionales, ¿no? Y que no necesita ningún tipo de preparación. ¿Cuáles son entonces los objetivos de realizar una ecografía en el primer trimestre? Esta ecografía es sumamente importante de realizarla en esta época porque nos va a confirmar una adecuada localización del saco gestacional, nos va a permitir hacer diagnóstico de vitalidad embrionaria, ¿no es cierto? Nos va a dar datos respecto a la presencia de una gestación anembrionaria, que es un embarazo patológico, ¿no es cierto?, que hay que resolverlo con legrado. Nos va a dar el dato de si existe uno o más embriones, ¿no es cierto?, si es un embarazo múltiple, que también es un embarazo de alto riesgo, ¿no? Nos va a dar información respecto a si hay desprendimientos del saco gestacional, ¿no es cierto?, hemorragias, y nos va a determinar la edad gestacional de una manera muy, muy fidedigna, muy útil, y nos va a permitir correlacionar con la fecha de última regla del paciente para verificar realmente la edad gestacional real. Muchas veces las pacientes tienen ciclos irregulares y no nos sirve adecuadamente calcular la edad gestacional por la fecha de última regla. Muchas pacientes tienen amenorreas prolongadas y de repente no saben cuándo fue su última regla. Entonces, la ecografía del primer trimestre nos permite saber la edad gestacional real con alto grado de certeza y exactitud. No hay una variación es con una variación de menos de 7 días, ¿no? Eso es muy útil, porque a partir de esta ecografía es que vamos a nosotros a planificar y vamos a calcular la fecha probable de parto. Acuérdense que eso es súper importante porque no podemos nosotros hacer nacer bebés prematuros, ni tampoco podemos esperar, ¿no es cierto? Los embarazos prolongados terminan también con muerte fetal intrauterina, ¿no es cierto?, con óbitos fetales, si es que se espera y se pasa de la edad gestacional habitual. Entonces es muy importante tener este dato para saber cuándo intervenir y finalizar el embarazo de manera que no sea perjudicial para el bebé, ¿no es cierto? No lo sacamos antes y tampoco no esperamos a sacarlo cuando ya se está pasando de tiempo, ¿ya? Es muy importante también para saber el número de membranas en el caso de los embarazos múltiples, saber la corionicidad y la amnionicidad, ya que pues cuando comparten la placenta son embarazos de mayor riesgo y cuando comparten el amnios hay también otras implicaciones que tenemos que tener en cuenta y realizar una vigilancia antenatal mucho más cercana. ¿Ya? Entonces, de todas las exploraciones, todo lo que hemos dicho que tenemos que podemos valorar, vamos a empezar por el diagnóstico de embarazo ectópico, que es un embarazo fuera de la cavidad endometrial, ¿no es cierto? El 95% se realiza o ocurre la implantación en las trompas de falopio, pero puede estar en cualquier localización. Existen factores de riesgo que tenemos que conocer y preguntar a toda paciente que realizamos la ecografía del primer trimestre para poder ver qué riesgo existe, ¿no es cierto? Los síntomas en el embarazo ectópico son hemorragia vaginal anormal, dolor pélvico y masa anexial palpable en el 50% de los casos. El diagnóstico ecográfico, nosotros de certeza al 100%
lo realizamos cuando logramos encontrar un embrión vivo y latido cardíaco en una posición extrauterina. Esto lo podemos valorar, podemos verlo en menos del 50% de los casos. Ya encontramos este signo que es 100%, que tiene un 100% de especificidad, ¿no es cierto? Pero en general en el 50% de los casos vamos a encontrar una masa anexial. Vamos a encontrar también otro dato que nos sirve para sospechar. Adicionalmente a la masa anexial vamos a encontrar líquido libre en fondo de saco y ausencia de embarazo intrauterino. Acordarnos de que puede haber embarazos simultáneos, tanto uno en cavidad como otro extrauterino. En algunos casos existe eso y con una frecuencia de 1 en 30.000. En las imágenes de embarazo ectópico les voy a mostrar, ya les había mostrado esto al inicio de la clase, en el anterior tema. Tenemos una estructura, una imagen quística de pared gruesa en fondo de saco, con un centro quístico. Aquí no vemos embriones, es un embarazo muy temprano. Tampoco se ve el líquido libre, ¿no es cierto? Sin embargo, la paciente ya tenía síntomas, dolor, hemorragia, test de embarazo positivo, cavidad endometrial vacía y una imagen sospechosa de las estructuras embrionarias muy precoces, ¿no? Aún no se ve embrión. En este caso, otra paciente, la foto de la ecografía uterino, el endometrio algo heterogéneo, y vemos aquí las estructuras embrionarias, ¿no es cierto? El saco gestacional, pared gruesa, saco vitelino, este anillo aquí pequeñito. Y vemos aquí el botón embrionario, ya lo estamos midiendo, 2 milímetros, ¿ya? Incluso en esta fase ya podemos encontrar latido cardíaco. Entonces y líquido alrededor de esta localización extrauterina, embarazo ectópico. Son signos 100% específicos de embarazo ectópico. Acuérdense que no los vemos ni siquiera en el 50% de los casos ver esto así, sino más bien solo vemos la masa, una masa y asociada al líquido libre. Bien, ¿qué otra utilidad tenemos entonces de la ecografía del primer trimestre? Vamos a calcular la edad embrionaria, fecha probable de parto, cuando todavía no aparece embrión porque es una fase muy temprana del embarazo. Nosotros vamos a calcular la edad gestacional midiendo el diámetro del saco gestacional, y cuando ya tenemos un embrión visible vamos a calcular la edad gestacional con la longitud cráneo-rabadilla. El saco gestacional lo podemos ver a partir de las 5 semanas de embarazo, de edad gestacional, esto calculado por la fecha última regla. Acuérdense que en esta época el embrión va a crecer 1.3 milímetros al día. Por lo tanto, si vemos saco gestacional y aún no hay embrión y estamos en una fase tan temprana, no tenemos que pensar que es un huevo anembrionario, sino que más bien está muy pequeñito y todavía no lo vemos. Por lo tanto, vamos a esperar el tiempo adecuado, lógico, para que crezca, ¿no es cierto? En 10 días volvemos a controlar, o en 14 días volvemos a controlar, y como sabemos que el embrión crece aproximadamente 1 milímetro cada día, nosotros ya vamos a poder ver un embrión de 10 milímetros posterior a 10 días de que hayamos logrado identificar un saco gestacional, ¿ya? Entonces, hacemos una segunda ecografía. Una estructura también que podemos identificarlos cuando el saco gestacional mide 20 milímetros. Deberíamos poder ver ya el saco vitelino cuando el saco gestacional nos mide 20 milímetros por vía transabdominal, o cuando el saco gestacional nos mide 8 milímetros cuando hacemos una exploración por vía transvaginal. El embrión óvulo fetal lo vamos a poder visualizar y deberíamos verlo cuando hacemos
cuando el saco gestacional tiene 16 milímetros, cuando estamos haciendo la exploración por vía transvaginal, y a partir de que el saco gestacional tiene 25 milímetros, si hacemos por vía abdominal, ¿ya? Estos diámetros nos están diciendo una edad gestacional aproximada, ¿no? Los diámetros del saco, ¿no? Entonces, un saco gestacional de menos de 10 milímetros nos está hablando de una gestación muy temprana, de menos de 5 semanas de embarazo. Por lo tanto, en esta etapa de 10 milímetros del saco gestacional no nos preocupa no ver embrión ni latido cardíaco. Sin embargo, en una gestación donde el saco gestacional ya mide más de 10 milímetros, sí debemos preocuparnos y debemos pensar que puede ser un embarazo anembrionado si el saco está tan grande y todavía no aparece estructura embrionaria, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber medidas y la cronología y la fecha última regla en los pacientes, ¿no? Para verificar que sea un embarazo normal y diferenciarlo de uno patológico, ¿no? La vitalidad embrionaria solamente con el latido cardíaco fetal, ¿ya? Debemos nosotros, ya aparece el latido cardíaco fetal a partir de la 7ª semana o cuando medimos una longitud carne-rabadilla del embrión de 9 milímetros cuando es por vía transabdominal, o cuando la longitud carne-rabadilla del embrión alcanza los 5 milímetros, ya por vía transvaginal, que tenemos mejor resolución, mejores transductores, y ya podríamos detectar latido cardíaco. Si no detectamos latido cardíaco y hay diámetros mayores a estos, entonces vamos a preocuparnos de que pues haya una muerte embrionaria muy precoz, ¿no es cierto? Tal vez van a haber otros signos, ¿no es cierto?, de pérdida fetal, de pérdida embrionaria más temprana acompañando a la ausencia de latido. De todas maneras tenemos que ser bastante cautos, ¿no es cierto? Este límite que tenemos nosotros de 5 milímetros, pues podemos estar un día antes, un día después de que aparezca el latido, entonces no debemos apresurarnos en nuestros diagnósticos de muerte embrionaria temprana, ¿no? Tenemos que ser muy cautos y eventualmente si no hay ningún otro signo, sin ningún otro cambio más asociado, solamente esa ausencia de latido, pues verificaremos y haremos un control en un par de días, ¿no es cierto?, para dar un diagnóstico que es pues ominoso y que nos va a llevar necesariamente a un legrado, ¿verdad? Bien. El embarazo gemelar, súper importante de diagnosticar en esta etapa. Es muy fácil de diagnosticarlo y es muy importante porque son embarazos de alto riesgo. Tenemos que controlarlos y hacerles un seguimiento muy frecuente y no es como un embarazo no múltiple, ¿no? Los embarazos monocoriales monoamnióticos están relacionados a complicaciones, ¿no es cierto?, y mortalidad hasta en un 50%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la corionicidad? Vamos a ver el signo del delta. Que la corionicidad nos está hablando de que compartan o no una sola placenta. Y cuando vemos que existe una sola placenta, vamos a ver que los fetos van a estar separados solamente por el saco amniótico, como en este caso, ¿no es cierto? Y cuando existen dos placentas independientes, los sacos gestacionales van a estar separados no solamente por el saco amniótico, sino también por el corio. Cada saco gestacional va a estar rodeado de su propio corion, que es el que origina la estructura placentaria. Vamos a ver un tabique de separación muy grueso. Y en este caso vamos a ver el signo del delta positivo. ¿Ya? Vemos aquí tejido corial, tabique separando ambas bolsas, tabique grueso y un triángulo aquí ecogénico. ¿Ya? En el caso de los que son monocoriales, que quiere decir que solamente hay un corion que rodea ambos sacos amnióticos,
vamos a ver que no existe un signo del delta, sino más bien existe una imagen como en T, ¿no es cierto? Y el tabique que va a separar los dos sacos es muy delgado porque solamente está conformado por el saco amniótico. Bien. También vamos a valorar en esta etapa precoz, específicamente entre la semana 11 a 14 y no en ninguna otra edad gestacional. Vamos a poder valorar algunos marcadores de anomalías cromosómicas o de defectos cardíacos, como son la translucencia nucal, que está engrosada. Este es un corte sagital cráneo-rabadilla, polo cefálico, polo caudal, y la piel a nivel de la porción posterior del cuello embrionario se encuentra engrosada. Esa es la translucencia nucal patológica. Lo normal es esto, nuevamente polo cefálico, el cuellito, parte posterior. Esta es la carita fetal y vemos aquí una translucencia nucal de espesor normal. Anomalías cromosómicas como el síndrome de Down pueden producir esto, y anomalías cardíacas importantes también producen por edema aumento del espesor de la translucencia nucal, de la piel del cuellito. ¿Ya? Y nos vamos a la ecografía del segundo y tercer trimestre de embarazo. ¿Para qué nos sirven? Vamos a evaluar biometría fetal, que quiere decir el tamaño fetal, y inferimos, recuerda estas medidas, la edad gestacional y si está creciendo adecuadamente y concordante con la edad gestacional, comparándola con la edad gestacional ya calculada por una ecografía de primer trimestre, ¿no es cierto? Si el crecimiento está adecuado o no, lo valoramos con una segunda ecografía y luego con una tercera ecografía en el segundo y tercer trimestre de embarazo. Vamos a valorar el sexo, la anatomía fetal, el bebé o el feto ya está más grandecito, podemos ver estructuras internas con mejor detalle, hacer seguimiento a los embarazos de alto riesgo y valorar el bienestar fetal, especialmente en los embarazos de alto riesgo, ¿ya? La biometría fetal para calcular la edad gestacional. Acuérdense que cuanto más prolongada o cuanto más avanzada es la edad gestacional, más inexacta es el cálculo de la edad gestacional. Por lo tanto, es súper importante tener el dato de la primera ecografía en primer trimestre, ¿ya? Hacemos una serie de mediciones. También valoramos la anatomía fetal para ver que todas las estructuras internas estén correctas. Acuérdense que con ecografía nosotros podemos ver estructuras internas, el encéfalo, órbitas, todas las estructuras internas podemos verlas. Y es obligatorio hacerlo, ¿no? Por lo menos para verificar que estén las estructuras anatómicas normales o que nos den un indicio de que hay alguna patología para poder indicar una ecografía más detallada, que es una morfológica, ¿no? Sin embargo, debemos nosotros, en la ecografía básica, que alrededor de 15 minutos nos dura, debemos nosotros valorar las estructuras anatómicas mínimamente, ¿ya? Eso es lo habitual, ¿no? Que en un corte de 4 cámaras del corazón, verificar que esté el callado aórtico, ¿no es cierto? Verificar que la columna está completa, que la piel que recubre la columna no tenga defectos, ¿no es cierto? Verificar el sexo, si tiene vejiga, si tiene estómago, si tiene vesícula, todo eso debemos hacerlo en una ecografía de rutina. El modo B nos permite hacer una valoración muy detallada de las estructuras internas. El modo 3D, 4D, 5D, etc. No es un modo de diagnóstico. Nosotros hacemos todos los diagnósticos con el modo B, ¿ya? Todas estas imágenes que son de detalle de estructuras internas del bebé, lo hacemos con modo B. El modo 3D, 4D, 5D, 6D, va a aparecer probablemente 7D, 8D, no sé. Solamente son modos de superficie que nos permiten valorar solamente la superficie externa del bebé y pues en cierta medida esta es la anatomía clásica que estamos acostumbrados de ver, ¿no es cierto? Tanto médicos como pacientes, y nos sirve mucho para comunicarnos, ¿no es cierto? Para establecer una conexión del papá con el bebé, de la mamá con el bebé, porque estas imágenes en modo B no son
no son algo que es familiar para las personas, ¿no es cierto? Entonces, este es un método de mejorar el nexo, digamos, ¿no? Con el bebé y de que el médico, a veces cuando hay algún defecto, ¿no es cierto?, nos pueda entender mejor y verificar y ver mejor, ¿no? Entender mejor algún defecto. Sin embargo, los modos en 3D, 4D, etcétera, no son de diagnóstico. El modo de diagnóstico de exploración del estudio morfológico fetal detallado siempre va a ser el modo B, ¿no? Así que una 3D no es necesario y incrementa el costo del seguimiento de un embarazo, ¿no? Especialmente porque en un embarazo normal mínimamente tenemos que hacer 3 a 4 ecografías. Entonces, hacer un 3D que nos cuesta el doble, el triple, no es realmente necesario. Vamos a ver la patología, hemos visto imágenes normales, vamos a ver qué cosas podemos nosotros encontrar cuando hacemos ecografías. Por ejemplo, los efectos del tubo neural, la anencefalia, vean aquí, como el contorno